El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a continuar leyendo y escudriñando la palabra del Señor, pero no sin antes avisarles, gloria a Dios, que el video, gloria a Dios, de lunes, por alguna razón, motivo o circunstancia, amados hermanos, no salió, fue bloqueado por YouTube. Entonces vamos a estar viendo cuál es el problema en estos días y lo vamos a volver a resubir si en todo caso habría que quitarle algo o YouTube no está en disposición de subirlo, gloria a Dios, o de publicarlo por algún detalle. Pero el día de hoy, amados hermanos, vamos a estar hablando de la fe y específicamente cuando nuestra fe es probada. Como usted sabe, amados hermanos, tanto las pruebas como las dificultades son inevitables en nuestra vida. Y es precisamente en esos momentos de angustia, de debilidad, de prueba, amados hermanos, es que nuestra fe se pone a prueba. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la fe y cuando ésta es puesta a prueba. Pero no sin antes vamos a venir delante de la presencia del Señor, a orarle y darle gracias por su favor y su misericordia en nuestras vidas. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido para alabar, para glorificar y para escudriñar tu palabra bendita. Padre eterno, primeramente venimos delante de su presencia pidiéndole perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, porque sabemos que le ofendemos de palabra, de obra y de hecho, pero que en su grande amor y en su grande misericordia ha enviado a su Hijo amado Jesucristo a morir en esa cruenta cruz del Calvario y derramar esa sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Padre eterno, sea usted en esta preciosa mañana quien nos conceda leer y escudriñar su palabra y que pueda en el nombre poderoso de Jesús ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón y alimentar nuestras almas y ser edificados y sobreedificados en las palabras de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Padre eterno, te rogamos por tu iglesia amada en los cuatro cantones de la tierra, que seas tú quien día a día vele por la seguridad de su iglesia. Te rogamos por los pastores, por ministros, evangelistas y todos aquellos hombres y mujeres que de una o de otra manera pueden hacer, Padre eterno, que la palabra del Señor llegue a cada uno, Rey Dios, de los corazones que están necesitados por tu palabra. Padre eterno, en sus manos están nuestros hermanos, Rey Dios, que están enfermos, que están atribulados, que están angustiados, que de una u otra manera, Padre eterno, su fe está siendo probada. Seas tú, Padre eterno, quien los guíe, porque sabemos que no nos has abandonado. Que a pesar de la tormenta y de las dificultades, tú estás ahí con nosotros. Gracias te damos, Padre eterno, y todo te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, amados hermanos, y vamos a proceder a leer la palabra del Señor, específicamente en Marcos, en su capítulo 4, versículo 35 al 40, donde los discípulos de nuestro Señor Jesucristo enfrentan una tormenta que amenaza con abrumarlos y su reacción nos ofrece profundas lecciones sobre la fe. Así que, amados hermanos, vamos a explorar este pasaje y ver cómo la Biblia nos llama a tener fe en medio de las tormentas. Como ya lo hemos dicho, la vida está llena de desafíos y muchos de ellos, en su gran parte, inesperados. Vamos a tener momentos de crisis y tempestades que prueban nuestra fe. Como tal,
En Marcos, en su capítulo 4, versículo 35-40, encontramos a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos enfrentando una tormenta literal que nos sirve como ejemplo de lo que muchos hemos pasado al principio de nuestro caminar con Cristo. Por esto, amados hermanos, este pasaje nos enseña las lecciones que debemos aprender en nuestro caminar con Cristo. Vamos a leer. Repito, Marcos capítulo 4, vamos a estar leyendo desde el versículo 35 al 40. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes... Gloria a Dios, se nos movió un poquito. Gloria a Dios. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Gloria a Dios. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, amados hermanos, como nos dice la palabra del Señor en el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, nuestro Señor Jesucristo les dijo, pasemos al otro lado. Y como vemos, Jesús invita a sus discípulos a cruzar al otro lado del mar, sabiendo de antemano que una tormenta se avecina. Esto siempre nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo nos llama a seguirle, incluso cuando no conocemos todos los detalles del camino. Como tal, amados hermanos, siempre me recuerda a Abraham. Como tal, Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 8, llega a decirnos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amados hermanos, gloria a Dios, como tal, les pasaba, gloria a Dios, a los discípulos, en este caso, no sin saber a dónde iban, sino sin saber lo que iba a ocurrir. En este punto, amados hermanos de Dios, en Marcos, gloria a Dios, ninguno de los discípulos sabía de antemano qué era lo que iba a ocurrir. Y como tal, este llamado de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que gloria a Dios, que a menudo nos lleva a situaciones donde nuestra fe, como tal, será probada. Y la invitación de nuestro Señor Jesucristo a cruzar puede parecer simple, que no va a haber ningún problema, que todo va a salir bien. Pero para eso, amados hermanos, implica confiar en su dirección y en su propósito. Cuando leemos la palabra del Señor, amados hermanos, siempre nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si no estoy mal, Dios, Proverbios en su capítulo 3.
Así que, amados hermanos de Dios, cuando vamos por el camino, cuando el Señor nos hace el llamamiento, sabemos que seremos probados. Muchas veces, cuando el hombre y la mujer vienen a los pies de Cristo, hay muchos predicadores que les dicen, venga Cristo y todos sus problemas se acabarán. Pero, amados hermanos de Dios, los problemas comienzan, porque seremos probados una y otra vez hasta que nuestra fe sea, amados hermanos, igual a la de Cristo o que seamos levantados. Gloria a Dios. El versículo 37 nos dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, amados hermanos de Dios, como vemos, las tormentas son inevitables. Todos enfrentamos momentos en que nos sentimos abrumados, donde sentimos, amados hermanos, que ya no podemos más, donde nuestras circunstancias parecen fuera de control. Pero nuestro Señor Jesucristo nos sigue hablando y nos dice, Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Siempre tenemos que dejar bien claro, nuestro Señor Jesucristo nunca dijo de ningún modo que viviríamos, amados hermanos, sin problemas. Nos dijo que confiáramos en Él, que nos advirtió, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el contexto de ese pasaje, amados hermanos de Dios, lo podemos ver en Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, en el cual nuestro Señor Jesucristo les dice a los apóstoles que, claro, en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba con ellos, pero llegaría un momento en que no estaría físicamente con ellos. Por eso les dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no penséis de ningún modo que no tendréis problemas, ¿verdad? Versículo 2 nos dice, porque os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. Me gusta, amados hermanos de Dios, la Nueva Traducción Viviente, específicamente en el versículo 4, cuando les dice, les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Entonces es bien claro nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, en este punto. ¿Por qué? Porque la presencia de una tormenta no significa la ausencia de Dios. La presencia del problema, de la angustia, de la necesidad en tu vida, amado hermano, no significa la ausencia de Dios. Al contrario, es en estos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba y tiene la oportunidad de crecer. En el versículo 38, amados hermanos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, de Dios, como lo vemos, versículo 38, y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Amados hermanos de Dios, es importante, de Dios, esta porción de la palabra del Señor. ¿Por qué? Gloria a Dios.
Porque, amados hermanos de Dios, ellos pensaban verdaderamente que todo se estaba acabando. Verdaderamente, amados hermanos de Dios, ellos sentían que iban a morir. Como le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Vamos a ir otra vez a la Nueva Traducción Viviente, la cual nos dice, amados hermanos, gloria a Dios, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? O sea, tú estás ahí dormido, gloria a Dios, y aparentemente no te estás dando cuenta de lo que pasa, pero amados hermanos, ellos no se daban cuenta que tenían al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que tenía la potestad de calmar la tormenta. Por eso, amados hermanos, aparentemente no estaba pasando nada. Era cuestión de confianza. Siempre cuando hablo de estas cosas, me viene mucho a la mente de Dios Jonás. Jonás, en su capítulo 1, a pesar de que él sabía que estaba desobedeciendo a Dios, tenía tal confianza en el Señor que no le iba a matar, que mientras los demás estaban, amados hermanos, llorando y estaban rogando a sus dioses, él estaba durmiendo. Porque sabía y conocía que tenía un Dios bueno y misericordioso. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, que estaba durmiendo en medio de la tormenta, muestra una calma y una confianza absoluta. A menudo, en nuestras crisis, en nuestras tempestades, en nuestros momentos de angustia y de necesidad, sentimos que Dios está ausente o simplemente que no le interesa. Como lo decían los apóstoles, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No ves que nos estamos ahogando? ¿No te interesa? Sin embargo, la presencia de Jesús incluso en ese aparente, amados hermanos de Dios, momento de inactividad, tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo es una garantía para nosotros, gloria a Dios, que todo estará bien y que debemos aprender a confiar en su presencia, incluso cuando parece que no está actuando según nuestras expectativas. Porque para los discípulos, amados hermanos de Dios, nuestro Señor Jesucristo no estaba haciendo nada. La palabra del Señor en el libro de los Salmos, en su capítulo 121, versículo 4, nos dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Por qué? Porque Jehová es tu guardador. Jehová, versículo 5, es tu sombra a tu mano derecha. Amados hermanos de Dios, versículo 7 nos dice incluso: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Versículo 8: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor está con nosotros, amados hermanos. Sí, hay angustias, hay necesidades, hay problemas de muchas índoles en nuestra vida. Pero no quiere decir que el Señor no está. Y te preguntarás, ¿por qué el Señor no hace nada? Es que, amados hermanos de Dios, debemos entender que Él no actúa según nuestra voluntad, sino según la suya. Él es soberano. De tal manera que incluso la palabra del Señor, amados hermanos, nos dice, y dándole la gran comisión, les dice que enseñemos
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está siempre con nosotros. Juan en su capítulo 14, versículo 16 al 18 nos dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Nuestro Señor Jesucristo debía, amados hermanos, morir y regresar al Padre. Pero no quería decir que nos dejaba solos. Les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El versículo 16 nos deja bien claro: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía aún, gloria a Dios, vendré a vosotros. El Señor no nos ha dejado, amados hermanos, en ningún momento nos dejará, de tal manera que les dice en el versículo, gloria a Dios 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque sí, amados hermanos, va a haber momentos definitivamente en nuestras vidas que estaremos angustiados. Pero no quiere decir que el Señor no está ahí. Debemos de clamar al Señor, confiar en el Señor, y el Señor hará conforme a su favor y a su misericordia en nuestras vidas. El versículo 40 nos dice, amados hermanos de Dios, y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Vuelvo a repetir, me gusta cómo Dios lo dice, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, el cual nos dice, amados hermanos, luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y se los dice, amados hermanos, porque cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: ¡silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Por eso Él les pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿No se dan cuenta que todavía estoy con vosotros? ¿Que no me he ido? Que si bien parece que no estoy haciendo nada, todo está bien. Amados hermanos de Dios, debemos entender una y muchas veces, amados hermanos de Dios, que Jesús, como a nosotros, nos puede reprender, no por no buscar su ayuda, sino por nuestro miedo y por nuestra falta de fe. Vuelvo, repito, Jesús reprende a sus discípulos no por buscar su ayuda, sino por su miedo, por esa falta de fe. Porque la fe verdadera no es la ausencia de temor. Cuando usted está pasando momentos de angustia, de necesidad, de verdadera prueba, amados hermanos de Dios, no es que usted no tenga temor, no es que usted no tenga miedo. Por eso nos dice nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos de Dios: estas cosas os lo he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Claro que vamos a tener miedo. Claro, amados hermanos. Pero no quiere decir que nuestra confianza va a estar en nuestro miedo. En ese momento es que es probada nuestra fe. Porque nuestra fe es probada no en tiempos de calma,
sino en medio de la adversidad, de las tormentas, de las angustias, de las necesidades, de la enfermedad. Ya que es fácil tener fe cuando todo va bien, pero la verdadera fe se demuestra, amados hermanos, cuando todo va mal. Santiago en su capítulo 1, en su versículo 2 y 3, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí, amados hermanos, produce paciencia. Entonces nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Como tal, amados hermanos de Dios, Jesús calma la tormenta con una simple orden, mostrando su autoridad sobre la naturaleza, porque la paz que Él ofrece no es solo una calma de la tormenta, así, amados hermanos, externa, sino también la paz interna que supera todo entendimiento. Esta paz es el resultado de una fe profunda y confiada en Él. Filipenses en su capítulo 4, versículos 6 y 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El Señor, volvemos y repetimos, no estaba reprendiendo a los discípulos por buscar ayuda. Amados hermanos, acérquese al Señor cada vez que sea necesario, incluso cuando no tenga necesidad. Amados hermanos, acérquese a Él en oración. ¿Por qué? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que nuestro Señor Jesús estaba haciendo es regañándolos, reprendiéndolos a causa de su miedo, a causa de su falta de fe, ya que en ese momento de angustia debían probar que tenían fe. Así que, amados hermanos, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40, vemos y aprendemos que la fe no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de adversidades, sino la seguridad de la presencia de Jesús que está con nosotros en medio de cada una de esas dificultades. Como tal, amados hermanos, nos desafía a confiar en el llamado que Jesús nos hizo, a reconocer su presencia en nuestras crisis y a mantener una fe firme y confiada, incluso cuando las olas nos amenazan. Cuando nosotros enfrentamos nuestras propias tormentas, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Para que nuestra respuesta sea una confianza inquebrantable en Él, sabiendo que Él tiene poder de calmar cualquier tempestad y llevarnos a puerto seguro. No olvidando, como nos dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, amados hermanos de Dios, confiemos en el Señor.
tengamos presente de una o de otra manera que es el Señor, amados hermanos, quien está poniendo a prueba nuestra fe, que debemos confiar en Él y que no debemos tener miedo. Así que, amados hermanos, le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único y sabio Dios que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Así que, amados hermanos, nos estaremos escuchando muy pronto. Amén.